La inteligencia artificial está permitiendo, y lo hará todavía más a futuro, la concreción de avances que hasta hace poco parecían soñados para los seres humanos por su alcance y su velocidad. Pero en algunos aspectos está replicando los mismos problemas que ya tenemos las personas. Por ejemplo, en el plano de los sesgos. Es que los humanos tienen sesgos de diferentes tipos y son humanos los encargados de entrenar a las inteligencias artificiales que conocemos hoy. ¿Qué ocurre puntualmente con los sesgos de género? La Unión Europea, por ejemplo, realizó recientemente una campaña aquí en Uruguay al respecto, donde señaló, por ejemplo, que al pedirle al ChatGPT que escribiera un poema sobre la primera persona en pisar Marte, esa inteligencia artificial asumió que esa persona era un hombre. ¿Qué problemas puede traer esto? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos porque este fue uno de los temas y es uno de los temas que se están tratando estos días en KIPU, el Encuentro Latinoamericano de Inteligencia Artificial que se está desarrollando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República con el auspicio de Ceibal. Por eso es que estamos recibiendo hoy aquí en estudios a la ingeniera Fiorella Aín, gerenta general de Ceibal. Fiorella, bienvenida, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias. Te propongo empezar con algo bien práctico para que entendamos todos de qué estamos hablando, porque inteligencia artificial puede sonar a veces algo muy lejano, pero para entender el alcance que pueden tener estos sesgos hay que recordar que hoy la inteligencia artificial quizás la estamos asociando mucho con los chats, entre ellos el chat GPT o con la generación de imágenes, pero en realidad ya desde hace años que la tenemos como incorporada, ¿no? Aunque las personas de a pie a veces no la tuviéramos tan presente. Pienso, no sé, hasta en el celular cuando tenés el detector de palabras para que te complete la frase, por decir un ejemplo, ¿no? Capaz, a vos seguro se te ocurren más. No, hay muchísimos. Por supuesto que el celular es de todos los días, cuando escribimos los mensajes, el traductor que ponemos en un idioma y enseguida nos pasa a otro idioma. Tenemos también en procesamiento de imágenes muchísimos casos de cámaras que te reconocen la cara y te dejan pasar o no te dejan pasar para acceder a ciertos lugares. Sí, ejemplos cotidianos ya tenemos hace tiempo y cada vez más. En los bancos, estoy pensando en todos los sistemas de seguridad cada vez, ¿no?, más asociados. Voy a un caso ahora que capaz que no tenemos tan presente. Hay empresas de selección de personal que utilizan, por ejemplo, inteligencia artificial para filtrar y ordenar currículums. Sí, y eso puede ser un gran problema con el tema de los sesgos, ¿no? O sea, es de los casos que más estudian para tratar justamente de evitar esos posibles sesgos. Por ejemplo, imagínate una empresa que quiera usar como datos para entrenar a esa inteligencia artificial que va a utilizar los currículums del pasado y los puestos que fueron seleccionados en el pasado. Y supongamos que esa empresa venía teniendo sesgos de género y venía contratando para ciertas posiciones hombres, más allá de que por los currículums no fueran quizás los más adecuados para estar en esa posición. Entonces, si se usa esa información así como está para entrenar un algoritmo, para entrenar una inteligencia artificial, se puede llegar a reproducir después esos sesgos, digamos, y además claro, que en ese con muy proceso poca de selección visibilidad. Sí da eso, ese pasado, ¿no?, donde la empresa sí efectivamente había tenido muchos más cargos ocupados por hombres en ese determinado puesto, ¿no? Exacto, y además, bueno, en parte de cómo funciona la inteligencia artificial es extrae características a partir de los datos que le damos. Entonces, bueno, las características que puede extraer pueden estar relacionadas con esas características. O sea, que quizás no sea la característica género, porque uno, supongamos, la borra y dice, bueno, yo no le voy a decir cuál es el género de la persona contratada ni postulada, pero pueden haber otros elementos asociados, por ejemplo, no sé, que jugaba al fútbol, y quizás eso esté mucho más correlacionado con hombres que con mujeres, y como se contrataban más hombres, aparece más ahí, y la característica que termina tomando como relevante el modelo, claro, termina siendo una característica que no tiene nada que ver con la que un humano conscientemente seleccionaría, y termina reproduciendo igual ese sesgo. Entonces, es difícil eso cuando vos decís, bueno,
cómo haces para eliminar los sesgos. A veces no es tan sencillo. No, pienso sobre todo, a ver, le estamos dando como la connotación negativa, pero si uno piensa en un llamado, puede haber, no sé, miles de personas que se presentan y la empresa sobrepasada diciendo, bueno, ¿y cómo hago para hacer esta selección? La importancia por lo menos de tenerlo presente y de reflexionar al respecto, ¿no? Está bien, la inteligencia artificial puede ser una herramienta maravillosa, te va a solucionar un problema, pero ten en cuenta esto otro, ¿no? No, nosotros siempre estamos desde la posición de que el avance y todo lo que permiten en todos los campos, ¿no? Incluso en la medicina, en cuanto al diagnóstico, y vos mencionabas, Kipu, que hay experiencias muy interesantes que están relacionadas al respecto y que en esta semana tenemos la suerte de contar con expertos de todo el mundo, así, de que están en los temas más de punta, hablando de estos temas en la Facultad de Ingeniería. Hay avances maravillosos en la medicina, no quita que a veces haya que tener cuidado en cómo fue entrenado ese modelo para justamente que también aplique a mujeres, que aplique, no solo mujeres, ¿no? O sea, cualquier minoría que no pueda haber sido contemplada en el entrenamiento. Importante eso. Estoy pensando, porque tenemos que reflexionar sobre si pensamos en los géneros, puede haber distinto grado de visibilidad de esa cuestión de sesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo ponía del chat GPT, esto que si vos le pedías que hiciera un poema con el quien había pisado primero Marte, como planteó la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea, bueno, ahí claramente es más visible. Pero también a veces puede estar en los algoritmos, ¿no? Que eso hace que sea como más difícil de darnos cuenta de que ese sesgo está presente. Sí, bueno, eso es un poco lo que te decía, por ejemplo, en la extracción de características que hace el algoritmo cuando analiza los datos, analiza grandes volúmenes de datos, y puede ser que las características más relevantes que toma para después clasificar, por ejemplo, o para tomar decisiones, se vean afectados, y eso es algo que queda como, metido en las funciones que optimiza ese algoritmo. Pero en la base lo que está es el set de datos con el cual es entrenado y con el cual saca esas características, ¿no? O sea, más allá como decíamos, que a veces tiene que ver con ese pasado, con la estadística. Mencionamos el sesgo de género, el sesgo racial. ¿Qué otro tipo de sesgo hay que tener en cuenta que se puede dar? Bueno, cualquier sesgo que tenga que ver con minorías, ¿no? O sea, que no estén suficientemente representadas en datos. Eso es totalmente genérico. En edades a veces pasa, por ejemplo. Y podría pasar, sí, claro, por supuesto. Y también en lo que decíamos, por ejemplo, en los currículums podría pasar. Sí, todo eso siempre depende de qué tipo de datos, si son variados, si barren bien las características del universo, o si están más bien concentrados en algún tipo específico. Entonces, bueno, eso es lo que va a seguir. Yo creo que también en eso que decías, como lo del chat GPT, también otra muy difundida frase es la que le ponen al traductor de Google para cuando le ponen en español la cirujana habló con el enfermero, y lo hacen pasar a inglés y de inglés a español, y que ahí cambia los géneros cuando llega de vuelta. Eso ya está arreglado. O sea, hoy si uno pone la frase esa en el traductor de Google, le aparecen las dos versiones. Entonces, es muy rápido también cómo se van corrigiendo. Pero esta quizás sea, las que son más bien de lo que vos decías, como de chat GPT, son quizás las más visibles, las más fáciles de ver enseguida y de poder resolver. Porque por suerte estas cuestiones se van... Claro. El avance es vertiginoso, ¿no? Veía otros casos, ¿no? Por ejemplo, hace unos pocos años en Estados Unidos fue noticia que un matrimonio había encontrado que el algoritmo de su banco le había asignado un tope de crédito mucho mayor al hombre que a la mujer, por ejemplo. Seguramente partiendo de similares condiciones crediticias. Claro, eso puede ser justamente por cómo había sido entrenado ese algoritmo para tomar la decisión. Seguramente tenía muchos más casos de hombres con ese background, claro, que fueran a los que les hubiesen otorgado créditos antes, y por eso es que
toma esa decisión. Por eso es tan importante saber cómo es que funcionan, saber que no dejan de ser modelos matemáticos que tratan de representar de alguna manera la realidad y que lo hacen a partir de datos que nosotros les damos, y a partir de ahí aprenden y van cambiando los coeficientes que tienen. Entonces uno cuando va a mirar eso dice, bueno, pero esto es de repente una red neuronal con distintos coeficientes y dice, ¿qué quiere decir esto acá? Esto acá no quiere decir nada, es como el modelo terminó funcionando, y es muy importante el poder testear y el poder ver, bueno, a ciertas entradas que uno ya sabe la salida, si se comporta como es esperado. Sí, a veces capaz que tendemos a hablar de wow, qué horrible el sesgo de la inteligencia artificial, pero en realidad el backend viene de nuestro propio, ¿no? O sea, en nuestras decisiones no vemos el sesgo tan horrible, y sin embargo cuando vamos claro, ¿no? El problema son las empresas que discriminan a las mujeres para las posiciones de liderazgo, ¿no? O sea, no el algoritmo que después refleja eso mismo. Sí, sí, y después eso, lo que decías de la importancia de eso, la base de datos de la cual se nutre, que sea amplia, que sea de todo el universo, que barra para los costados, digamos, pero claro, a su vez esa base de datos capaz que ya viene cargada de todas estas cosas, ¿no? De historia, que hace que después se refleje en un sesgo que nosotros terminamos criticando. Exacto. Y por eso también es tan importante que en los equipos que desarrollan sistemas de inteligencia artificial haya participación también de mujeres. O sea, que sean equipos diversos en general, pero en particular hay una gran carencia de mujeres en las áreas de tecnología. Entonces, en ese sentido, las empresas ya lo saben, y ahora las empresas en tecnología están tratando de incorporar en sus equipos más mujeres. Es un mensaje que tenemos que transmitir más a las niñas, no solo para que se aseguren de sus derechos a futuro, ¿no? En la inteligencia artificial que va a haber en unos años, que pueda tener esa mirada y que tengan esa responsabilidad de participar, sino también porque es un área súper atractiva, que está en plena expansión, cada vez hay más oportunidades de trabajo. Entonces es como un área donde hay una salida laboral muy buena para las mujeres y que está siendo desaprovechada. Entonces, bueno, digamos que por los dos aspectos, por la parte de la oportunidad en cuanto a las posibilidades laborales, y por otro lado, para poder conformar esos equipos diversos que son una primera buena barrera a cómo se generan los sets de datos. Está bueno, porque ahí estás aprendiendo una solución de, bueno, cómo intentar derribar esos sesgos, ¿no? Esos sesgos de género, esos sesgos raciales. Ahí hay una alternativa, ¿no? Que es eso, que más, por ejemplo, en el caso de sesgo de género, que más mujeres se vuelquen a esta área de la inteligencia artificial. ¿Hay que formarse específicamente en la inteligencia artificial para entrar en el área, o hoy en día el camino a veces puede ser otro? Bueno, eso es muy interesante. Ahora ya estaban habiendo avisos de prompt engineer, que es en realidad como el arte de preguntarle al chat GPT cómo hacer cosas. Entonces, que eso ya es básicamente escribir preguntas, ¿no? O sea, y requiere mucha menos preparación. Dentro de ese abanico que hay desde la creación de técnicas nuevas que tienen mucha base matemática y muchos años de estudio, y que bueno, es lo que decíamos, ¿no? Por suerte ahora en esta semana, gracias a Kipu, estamos en contacto con los principales desarrolladores del mundo, y bueno, eso es un área también que existe, y que es bueno que también hayan más mujeres ahí. Justamente auspiciamos el lunes una sesión solo para chicas entre 12 y 14 años, que tenía que ver con el tema de la discriminación y los sesgos de la inteligencia artificial, para que, bueno, ya desde jóvenes edades vayan conociendo cómo funciona la inteligencia artificial. Pero también hay hoy modelos que ya vienen como, digamos, preparados, o sea, redes neuronales que ya están en una cajita, que podemos utilizar para entrenar y para ver cómo funcionan, y hacer sistemas más grandes, programas, donde ya vienen integrados. Entonces, eso de hecho es lo que nosotros usamos en pensamiento computacional, con chiquilines de sexto de escuela o con chiquilines de séptimo de EBI. En el programa de pensamiento computacional para las escuelas,
hay una práctica donde lo que hacen es un clasificador que entrenan para ver la mascota ideal. Entonces buscan como perritos, y en un momento aparece una vaca, bueno, y entonces ahí empiezan a ver cuáles son las imágenes con las que entrenan a su cajita de inteligencia artificial, cómo ese clasificador va sacando características, o uno puede darse cuenta por los resultados qué características está tomando en cuenta para tomar las recomendaciones. Entonces ahí los chiquilines pueden, además de conocer cómo funciona la inteligencia artificial, jugar un poco con eso, entrenando con imágenes, viendo los resultados, viendo cómo cambia cuando uno cambia el set de entrenamiento. Entonces es una herramienta muy potente hoy para que ya desde la escuela puedan estar en contacto con estas tecnologías. Te propongo hacemos una pausa y enseguida nos contás más a propósito de la inteligencia artificial. En el caso del Plan Ceibal, cómo se está buscando acercar y eso, otros ejemplos capaz de cómo los chiquilines están en contacto y cómo incentivan a que las niñas en particular y las adolescentes se vuelquen a esta área en pro de reducir esos sesgos también de género. Hoy aquí en Perspectiva estamos centrándonos en un punto que está en franco crecimiento, la inteligencia artificial, pero así como está creciendo, ¿puede traer problemas por los sesgos que tiene incluidos? Principalmente, ¿qué pasa con los sesgos de género? Por ejemplo, por sistemas que filtran y ordenan currículums en llamados laborales, decíamos, y que quizás priorizan a hombres por los sesgos que tienen incorporados. Bueno, de este tema y de cómo revertir esos sesgos de género, sobre todo en las futuras generaciones, es que estamos hablando con Fiorella Aín, que es gerenta general de Ceibal. Fiorella, veíamos eso, ¿no? Una de las formas de revertir, decías vos, estas cuestiones de sesgos varios, entre ellos de sesgo de género, tiene que ver con ser conscientes, reflexionar sobre la tecnología, y sobre todo con capacitar, o decías, una primera barrera que se puede salvar es si incorporamos más mujeres a este campo, sobre todo la inteligencia artificial que está en tanto crecimiento. Nos contabas la experiencia de Ceibal y cómo está trabajando con inteligencia artificial. Esto que hablaste recién de este juego con esa cajita de herramientas, ¿no? Que es como un sistema básico de inteligencia artificial. Nosotros usamos una herramienta que se llama Teachable Machines, donde es muy fácil programar su propia inteligencia artificial. Entonces se entrena con distintos datos, se le va dando feedback del resultado, o sea, se le va indicando si el resultado es el correcto o el incorrecto. Entonces, por ejemplo, yo te contaba del ejemplo de la mascota que tenemos previsto en primaria, pero en secundaria, que nosotros trabajamos en formación de docentes, en 2021 tuvimos un curso específico para profesores en Rivera, hicimos un piloto allí, y ya en 2022 tuvimos más de 160 profesores de todo el país tomando este curso, que tiene una parte que implica diseñar la intervención en clase, ¿no? Y entonces de ahí nos llegan muchas experiencias. Una de las más lindas, de las primeras que tuvimos en Rivera, fue el trabajo de un profesor de informática junto con un profe de biología en el Liceo 2 de Rivera, donde lo que hicieron fue un clasificador de hojas de árboles. Ajá. Entonces era un tema que estaban estudiando en biología, y recogiendo las hojas de los árboles que habían en la zona y consiguiendo imágenes por internet de otras, o sea, sacaban fotos y tomaban fotos que ya existían, fueron entrenando ese clasificador y lograron tener un dispositivo que les indicaba a partir de la foto de una hoja de qué árbol se trataba, ¿no? Entonces iban estudiando además todas las características de los árboles, de la zona, de dónde eran, etcétera. Y bueno, es como un lindo proyecto para hacer, donde van teniendo contacto con estos sistemas, donde van viendo, bueno, cómo funciona, cómo no funciona, qué cantidad de datos hay que darle, qué cantidad de fotos tenían que darle de un cierto tipo para que pudiera clasificar bien. Bueno, se van enfrentando a todo eso, sin entrar en lo otro, que es la matemática del modelo que está atrás, claro, ¿no? O sea, como distintos pasos para... Sí, que eso después... ya es para ingeniería, ¿en qué año sería? Bueno, eso sí, ya es un poquito más adelante, claro. Sí, para fines de bachillerato, diríamos. Pero con estas... Con estos contenidos que ya existen, es muy...
es muy adecuado para niños más chicos empezar a tener, niños y niñas justamente, empezar a tener contacto con la inteligencia artificial. Y bueno, y también, por supuesto, ir explorando todo el tema de qué pasa con los sesgos, ¿no? O sea, cómo funciona, cómo no funciona. Nosotros tomamos, de hecho, para nuestras clases de pensamiento computacional, materiales generados por Luciana Benotti, por ejemplo, que es una argentina que ahora está en Quipu y que estuvo en el taller de niñas, junto también con, bueno, otras mujeres muy relevantes en lo que es la inteligencia artificial acá en Uruguay, que están organizando este evento, no sé, bueno, son varias, pero digo, Paola Vermolen, Marina Farielo, Alicia Fernández, ¿no? Entonces creo que el tener mujeres también organizando este tipo de eventos, generando materiales, también hace que las niñas puedan tener esos modelos de rol y que puedan ver que es un área de conocimiento en la cual pueden profundizar. Nosotros hemos notado, nosotros monitoreamos cómo van siendo los resultados por género en las distintas pruebas y en las distintas iniciativas que hacemos que tienen que ver con tecnología, justamente para tratar de cerrar las brechas que existen. Y hemos notado que gracias al programa de pensamiento computacional, las brechas que habían en lo que tenía que ver con las pruebas de pensamiento computacional han desaparecido. Entonces, para nosotros es muy auspicioso porque es como que al conocer más de adentro y en forma, bueno, el pensamiento computacional es curricular, ¿no? O sea, dentro de la clase. Es hoy en día una de las competencias, ¿no? En el nuevo... Además... En el plan de transformación educativa, digamos, dentro de la transformación educativa, hablamos de las competencias, una de las competencias es pensamiento computacional. Exacto, y ahora ya arranca desde primero de escuela, ya hay pensamiento computacional, y eso... lo que vemos es que realmente empieza a tener efecto y empieza año a año a mostrar cómo las niñas se interesan y además les va muy bien. Entonces es por lo menos auspicioso, veremos en unos años. Y en eso decís que es a partir de simplemente la experiencia, porque hicieron accesible la herramienta para todos, o cómo van profundizando en que se tengan en cuenta esas... Bueno, más que nada... Se salven esos sesgos y sobre todo esa diferencia de género que había. Bueno, a ver... No sé si hay una explicación muy sencilla y seguramente tenga muchas causas, pero en principio hay un tema de estereotipos y de chicos. Hay más varones que, por ejemplo, fuera del horario de clase buscan actividades que tengan que ver con tecnología. Entonces, cuando nosotros vamos al horario de clase y vamos a toda la clase, claro, ese interés puede surgir también en las chiquilinas que quizás antes, no por no tener interés, sino por no verlo como apropiado para su género, no lo estaban viendo. Entonces, bueno, si no tienen contacto, es normal, es lógico que no lo vayan a ver como una posibilidad o como ni siquiera arrancan. Entonces creo que la principal ventaja de tener el pensamiento computacional en el aula, en el horario curricular, trabajándolo en todo el grupo, es que tienen acceso también a esos contenidos y a jugar, por ejemplo, con un modelo de inteligencia artificial y ver cómo pueden hacer un clasificador, cómo pueden hacer un videojuego, ¿no? O sea, esas cosas que capaz que se enganchan más y motivan. Fiorella, gerenta general de Ceibal, ingeniera eléctrica. Muchísimas gracias, Fiorella. Un gusto como siempre y nos reencontramos próximamente. Bueno, muchas gracias.